Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, sinceramente, ha causado un revuelo considerable en el mundo del espectáculo. El título ya les habrá dado una pista: Can Yaman llora en entrevista, la verdad sorprendente de Demet Özdemir. Sí, amigos, vamos a desentrañar las emociones y las revelaciones que surgieron en una entrevista muy comentada con el actor turco Can Yaman, y cómo estas parecen estar directamente conectadas con su expareja, la talentosa Demet Özdemir. Prepárense porque lo que se dijo y lo que se dejó entrever podría ser más profundo de lo que imaginamos. Y antes de que se nos olvide lo más importante, si aún no son parte de esta comunidad, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, entremos de lleno en este asunto. Las imágenes y los fragmentos de esa entrevista han circulado como pólvora en redes sociales y medios de comunicación. Ver a Can Yaman, conocido por su carisma y su fuerte presencia en pantalla, visiblemente emocionado, al borde de las lágrimas, es algo que impacta. Y cuando las lágrimas de una figura pública de este calibre están relacionadas con un tema tan personal como una relación pasada, la curiosidad se dispara. La pregunta es, ¿qué llevó a Can Yaman a este estado de vulnerabilidad? Y la respuesta, al parecer, apunta directamente hacia Demet Özdemir. Sabemos que Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron una relación que cautivó a millones de seguidores alrededor del mundo. Su química en la serie Erkencikus traspasó la pantalla, y durante un tiempo, fueron la pareja del momento. Los rumores, las fotos juntos, las declaraciones sutiles, todo alimentaba la fantasía de los fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Y efectivamente su romance se confirmó, generando una euforia colectiva. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, las relaciones a menudo tienen altibajos, y la de Can y Demet no fue la excepción. Lo que inicialmente parecía una historia de amor de cuento de hadas, terminó abruptamente. Los motivos exactos de su ruptura nunca se aclararon por completo. Siempre hubo especulaciones, algunas más amables que otras. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, incluso de incompatibilidad de caracteres. Lo cierto es que tras un periodo de intensa atención, anunciaron su separación, dejando a muchos seguidores desconsolados y a la espera de explicaciones. Y es aquí donde entra en juego la entrevista que hoy nos ocupa. En un momento dado, Can Yaman, al ser interpelado sobre su vida personal y específicamente sobre sus relaciones pasadas, se quiebra. Las cámaras captan su rostro afectado, su voz se quiebra y vemos a un hombre luchando por mantener la compostura. Las palabras que pronuncia o las que intenta pronunciar sugieren un dolor profundo, una herida que aún no ha sanado por completo. Y en ese contexto, la mención de Demet Özdemir, ya sea directa o indirectamente, se vuelve inevitable. Los detalles exactos de lo que dijo Can Yaman en esa entrevista son cruciales. Si bien los fragmentos más virales suelen centrarse en el momento de la emoción, es importante ir un poco más allá. Se cree que la entrevista tocó temas como la intensidad de la relación que tuvo con Demet, la presión a la que ambos estuvieron sometidos, y quizás, cómo esa relación influyó en su carrera y en su percepción pública. Es posible que al recordar ciertos momentos, ciertas decisiones, o incluso ciertas palabras dichas o no dichas, Can haya sentido el peso de la nostalgia y el arrepentimiento. Una de las teorías más fuertes que circulan es que Can Yaman, al reflexionar sobre su relación con Demet, se da cuenta de lo mucho que significó para él. Tal vez, en el fragor de la juventud y la fama, no supo valorar lo suficiente lo que tenía. O quizás las circunstancias externas fueron tan abrumadoras que la relación no pudo resistir la presión. La verdad sorprendente que se insinúa en el título podría ser precisamente esta, que Can Yaman todavía siente algo muy profundo por Demet, y que su llanto es una manifestación de ese sentimiento, de esa pérdida. Piensen en esto: cuando uno llora de esa manera en público por algo relacionado con una expareja, suele ser porque esa persona dejó una huella imborrable. No es un simple despecho, sino algo que va más allá. Podría ser el reconocimiento de un amor verdadero que se esfumó, la conciencia de un error, o simplemente la imposibilidad de olvidar a alguien que marcó una etapa importante de su vida. Además, es importante considerar el contexto de la industria del entretenimiento. Las relaciones de celebridades a menudo se convierten en espectáculos mediáticos. La presión de mantener una imagen, de cumplir con las expectativas de los
Fans de lidiar con la constante exposición, todo esto puede hacer que las relaciones personales sean aún más frágiles. Es posible que Can Yaman, al ser cuestionado sobre su pasado, haya recordado la intensidad de lo que vivió con Demet y la dificultad de sobrellevarlo todo. La verdad sorprendente podría también estar relacionada con cómo percibió Demet Özdemir la relación. Si bien ella se ha mostrado más reservada al respecto, sus acciones y declaraciones posteriores a la ruptura han sido analizadas con lupa. ¿Fue ella quien tomó la decisión final? ¿Cómo vivió ella ese final? Es posible que Can Yaman, al ser preguntado, haya compartido su perspectiva, y al hacerlo, haya recordado la perspectiva de Demet, o la forma en que él cree que ella se sintió, y eso lo haya conmovido. Otro ángulo a considerar es la evolución personal de Can Yaman. A medida que pasa el tiempo, las personas a menudo reevalúan sus experiencias pasadas, sus relaciones, sus errores. Es posible que Can, ahora con más madurez y experiencia, vea las cosas de manera diferente. Quizás se dé cuenta de que manejó mal la relación, o que no estuvo a la altura de las circunstancias. Y esa constatación, esa toma de conciencia, puede ser dolorosa y llevar a un momento de profunda reflexión y, en este caso, de lágrimas. Los fans de ambos actores, y en especial de la pareja que formaron en Erkenzicus, han reaccionado de diversas maneras. Algunos se han mostrado comprensivos, empatizando con el dolor de Can. Otros han expresado decepción, quizás porque esperaban que ya hubieran superado esa etapa. Y no han faltado los que han aprovechado para reavivar el debate sobre quién tuvo la culpa, o si deberían darse una segunda oportunidad. Es fascinante cómo una sola entrevista, un solo momento de vulnerabilidad, puede generar tantas interpretaciones y tantas conversaciones. Lo que está claro es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir dejó una marca indeleble, no solo en sus carreras, sino también, al parecer, en sus corazones. Y ver a Can Yaman llorar en público, en conexión con su pasado con Demet, nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las facetas de galán, hay seres humanos con emociones reales, con heridas y con recuerdos que a veces, a pesar del tiempo, resurgen con fuerza. La verdad sorprendente podría ser simplemente la revelación de que, a pesar de todo, el tiempo no siempre cura todas las heridas por completo, especialmente cuando se trata de amores intensos y de una fama que a veces puede ser tan destructiva como constructiva. Podría ser la confirmación de que Can Yaman aún guarda un lugar especial para Demet Özdemir en su memoria y en su corazón, y que la idea de lo que pudo haber sido, o de lo que se perdió, es algo que todavía le afecta profundamente. Es un recordatorio poderoso de que aunque veamos a las celebridades como figuras inalcanzables, también son personas que experimentan el amor, la pérdida, el arrepentimiento y la nostalgia, de la misma manera que cualquiera de nosotros. Y en ese sentido, la entrevista de Can Yaman, con su carga emocional, nos acerca un poco más a su humanidad y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y sobre el impacto que las relaciones pasadas pueden tener en nuestro presente. En resumen, la entrevista en la que Can Yaman llora y que señala hacia Demet Özdemir, nos presenta la posible verdad de que el actor aún siente un profundo afecto por su expareja. Las lágrimas podrían ser una manifestación de dolor por la pérdida de una relación significativa, de arrepentimiento por cómo se manejaron las cosas, o de la simple imposibilidad de olvidar a alguien que dejó una huella imborrable. La verdad sorprendente radica en la vulnerabilidad pública de un actor conocido por su fortaleza, y en la conexión emocional que revela con un capítulo pasado de su vida que a pesar del tiempo sigue resonando. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un análisis interesante, ¿verdad? Nos encantaría saber su opinión al respecto. ¿Creen que Can Yaman todavía ama a Demet Özdemir? ¿Qué piensan sobre las rupturas de parejas famosas? Déjenos sus comentarios, sus reflexiones, sus teorías aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!